Buenos días, hoy es 19 de abril de 2026 y seguimos leyendo el libro Ikigai. Nos quedamos en la página 36 en los artistas del Ikigai. Vamos a ver qué nos dice este libro para el día de hoy. Los artistas del Ikigai. Los secretos de una vida larga, sin embargo, no son exclusivos de los supercentenarios. Hay ancianos que no han entrado en el libro Guinness de los récords, pero que aportan inspiraciones lúcidas para dar sentido y energía a nuestros días. Tienen ese poder, por ejemplo, las visiones de los artistas que, en lugar de jubilarse, han decidido mantener viva la llama de su Ikigai. El arte, en todas sus formas, es un Ikigai, que tiene el poder de darnos felicidad y propósito en la vida. Disfrutar de la belleza o crearla no cuesta dinero. Es algo a lo que tenemos acceso todos los seres humanos. Hokusai, un artista japonés de grabados ukiyo-e, que vivió en el siglo XIX hasta cumplir 88 años, añadió una postdata a la primera impresión de su 100 vistas del monte Fuji. Todo lo que ha reproducido antes de los 70 no merece ser contado. Fue a los 73 cuando de alguna forma empecé a entender la estructura de la verdadera naturaleza, de los animales y las hierbas, los árboles y los pájaros, los peces y los insectos. Como consecuencia, a los 80 años debo de haber hecho aún más progresos. A los 90 espero haber penetrado en el misterio de las cosas y a los 100 decididamente debería haber alcanzado una maestría maravillosa. Y cuando tenga 110, todo lo que haga, cada punto y cada línea debería ser instinto de vida. Ay, qué interesante. El instinto de vida ya no es solo vivir, sino seguir haciendo tu arte. Hokusai, muy interesante. Pero fíjense qué bonito, justo de lo que hablábamos hace rato de solo soy, pero con la certeza o fe o sin la duda de que mañana viene. Pero soy, no sé, es raro. A continuación, hemos reunido algunas de las mejores inspiraciones de artistas senior entrevistados en el New York Times por Camille Sweeney. Todos ellos son artistas que no se han retirado todavía y siguen disfrutando de su pasión o que siguieron trabajando hasta su último suspiro, demostrando que cuando uno tiene un propósito claro, no hay quien nos pare. El actor Christopher Plummer, que sigue activo con 86 años, declaró un deseo oculto de los actores que realmente aman su profesión. Queremos morir en el escenario. Sería una forma muy teatral de irse. Así esto lo leímos la vez pasada. Algo parecido manifestó Osamu Tezuka, el padre del manga japonés, antes de morir en Tokio 1989, mientras dibujaba este señor Osamu Tezuka. En su última viñeta, sus últimas palabras fueron: te lo pido, por favor, déjame trabajar. Ok, ¿cómo ves? El artista Frederick Wiseman, cineasta de 86 años, en un paseo por París, declaró que le gustaba trabajar y por eso lo hacía intensamente. Todo el mundo se queja de sus dolores y sus achaques y todo eso, pero mis amigos o están muertos o siguen trabajando. Pero interesante esto del Osamu Tezuka, ¿no? Carmen Herrera, pintora de 100 años, vendió su primera pintura a los 89 años. Hoy sus obras están en la colección permanente del Museo de Arte Moderno y el Tate Modern. Cuando la periodista le preguntó cómo veía su futuro a los 99 años, declaró:
Mi motivación es terminar el siguiente proyecto. Voy día a día. Muy bien. ¡Eh! Qué bonito dice esto en rojo. Aprender, siempre aprender. Aplicar, siempre aplicar. Podrás hacerte viejo y tembloroso, podrás permanecer despierto de noche escuchando el desorden en tus venas, podrás añorar tu único amor, podrás ver el mundo a tu alrededor devastado por maníacos malvados o tu honor pisoteado en las cloacas de las mentes simples. Podrás todo eso. Solo queda una cosa entonces, aprender. Aprender porque el mundo se mueve y qué lo mueve. Es la única cosa que la mente nunca puede agotar, alienar, ni ser torturada por ello, ni temer, ni desconfiar, y ni soñar con lamento. T. H. White, el único y futuro rey. Rey. Por su parte, el naturalista de 86 años, Edward O. Wilson, afirmaba: siento que tengo suficiente experiencia para unirme a los que hacen las grandes preguntas. Hace unos 10 años, cuando empecé a leer y pensar más sobre qué somos y dónde venimos y a dónde vamos, me sorprendí de lo poco que nos lo preguntamos. Eso fue Edward O. Wilson a los 86 años. Ellsworth Kelly, una artista fallecida a los 92 años, aseguraba que lo de perder facultades con la edad es, en parte, un mito, ya que se compensa con una mayor lucidez y capacidad de observación. El hacerte mayor cada vez más, cada día veo cosas nuevas, por eso sigo pintando. Ahora tenemos el arquitecto Frank Gehry, a sus 86 años, afirmaba que los grandes edificios requieren 7 años desde que eres contratando hasta que los acabas, lo que promueve una actitud paciente ante el paso del tiempo. El autor del Guggenheim sabe, sin embargo, vivir momento a momento. Pertenecemos a este tiempo. No tiene sentido mirar hacia atrás. Si te identificas con el tiempo en el que vives, mantienes los ojos y las orejas abiertas. Lees el periódico, ves lo que pasa y te mantienes curioso respecto a todo. Automáticamente te mantendrás en tu tiempo. Esta es buena reflexión. Sí. Y el siguiente, la longevidad en Japón. Aunque muchas de las personas certificadas como más longevas se encuentran en Estados Unidos debido a sus amplios registros civiles, en muchos pueblos remotos de otros países pueden encontrarse numerosos centenarios. La vida contemplativa y rural parece ser un lugar común para estos ancianos que ven pasar los siglos. Y sin duda, el país estrella en lo referente a la longevidad es Japón, que tiene la esperanza de vida más alta del mundo. Además de su dieta que veremos con más detalle y del sistema de salud integrado, van al médico muy a menudo y se realizan chequeos completos para prevenir las enfermedades de forma precoz. La longevidad de Japón está muy relacionada con su cultura, como veremos más adelante en este libro. Su sentimiento de comunidad y el hecho de que los japoneses se esfuercen en seguir ocupados hasta el final son fundamentales para vivir muchos años. Para estar siempre activo, incluso cuando no hay necesidad de trabajar, hay que tener Ikigai. Es el horizonte, un propósito que guía a la persona a lo largo de su vida y le impulsa a crear belleza y utilidad para la misma, para la comunidad y para sí misma. Antes de adentrarnos en la filosofía japonesa que subyace a esta idea, vamos a explorar una corriente psicológica y una terapia de Centro Europa y Japón respectivamente, que pusieron el propósito vital en el punto de mira. A ver, y mira, ahí viene. Ahí está el señor Franklin de nuevo.
Seguimos. Capítulo 4. De la logoterapia al Ikigai. La importancia de encontrar un sentido a la existencia para vivir más y mejor. ¿Qué es la logoterapia? Cuando un colega le pidió que definiera su escuela en una sola frase, Franklin respondió, pues bien, en la logoterapia el paciente permanece sentado, bien derecho, pero tiene que oír cosas que, a veces, son muy desagradables de escuchar. Ese mismo colega le había definido el psicoanálisis de esta forma. En el psicoanálisis el paciente se tiende en un diván y le dice a usted cosas que, a veces, son muy desagradables de decir. Franklin explica que una de las primeras preguntas que le hacían a sus pacientes era, ¿por qué no se suicida usted? Y generalmente los pacientes encontraban buenos motivos para no hacerlo y seguir adelante. ¿Qué hace entonces la logoterapia? Pues la respuesta es bien clara, encontrar motivos para vivir. La logoterapia impulsa al paciente a descubrir conscientemente el sentido de su vida para enfrentarse a sus neurosis. Así, la lucha personal por alcanzar su destino lo motivará a seguir adelante y superar las ataduras mentales del pasado, sorteando los obstáculos que encuentre en el camino. Un estudio realizado por Franklin en su clínica de Viena demostró que tanto entre los pacientes como entre el personal, alrededor de un 80% reconocía que el ser humano necesitaba un motivo para vivir y el 60% aproximadamente reconocía que alguien o algo en sus vidas hacía que estuviera dispuesto a morir por su causa. Puesto que para Franklin el hombre es capaz de vivir y morir por sus principios e ideales, la búsqueda del sentido se convierte en una fuerza primaria y personal que permite al hombre conseguir sus objetivos. ¿Ok? Podemos resumir el proceso de la logoterapia en estos 5 pasos. Miren, y qué bueno que leímos el libro de Víctor Franklin y cómo ha salido este año Víctor Franklin en tantos libros. 5 pasos. Número 1. La persona se siente un vacío. La persona siente un vacío, una frustración o ansiedad. Número 2. El terapeuta le hace ver que siente un deseo por tener una vida significativa. Ok, eso fue un arte de magia. No, es que me siento mal por aquí, por ahí. Sí, pero eso significa porque quieres tener sentido en tu vida. Número 3, el paciente descubre el sentido de su existencia, de ese momento en su vida. 4, a través de la voluntad, el paciente escoge entre aceptar ese destino o no hacerlo. Este nuevo impulso vital le ayuda a sobreponerse a los obstáculos y a los pesares. Bueno, vamos a ver qué dice aquí. Acomodamos esto. Lupita, buenos días. Vamos a poner aquí share. Voy a copiar el link y pego aquí. Aquí está el libro. Y vamos en la página 41. La experiencia vital que supuso estar prisionero en el campo de concentración de Auschwitz hizo que Viktor Franklin comprendiera que todo le puede ser arrebatado a una persona, excepto una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de cómo se enfrenta uno a las circunstancias que le son dadas y la elección del propio camino. Fue un proceso que tuvo que vivir él mismo y sin ayuda, pero le inspiró para el resto de su vida.
Y parece, señor, que para el resto de muchos autores del siglo XIX y XX. 10 diferencias entre psicoanálisis y logoterapia. Deberíamos buscar un libro para sábados y domingos de salud y bienestar que hable de psicología positiva. Vamos a buscar. Psicoanálisis. El paciente se tumba en un diván como un paciente, mientras que en la logoterapia el paciente se sienta frente al terapeuta quien le guía sin juzgar. El psicoanálisis es retrospectivo, mira al pasado y la logoterapia mira hacia el futuro. El psicoanálisis es introspectivo, analiza la neurosis. Y la logoterapia no ahonda en la neurosis del paciente. Psicoanálisis, la voluntad es la del placer. Y en logoterapia, la voluntad es la del sentido. Psicoanálisis se centra en la dimensión psicológica, mientras la logoterapia se adentra en la dimensión espiritual. Funciona para las neurosis, el psicoanálisis, para la neurosis psicogénica o impulsos, instintos. Y la logoterapia funciona también para las neurosis noógenas, principios. Okay. Psicoanálisis analiza el origen inconsciente de los conflictos, dimensión instintiva. Y la logoterapia trata de los conflictos desde dónde y cuándo surgen, una dimensión espiritual. Psicoanálisis se limita a los hechos instintivos y la logoterapia engloba también las realidades espirituales. Es esencialmente incompatible con la fe, el psicoanálisis. No hay fe, punto. Y la logoterapia es compatible con la fe y con los principios cristianos sobre la esencia humana. Psicoanálisis busca conciliar los conflictos y complacer los impulsos e instintos. Logoterapia busca que el hombre dé sentido a su vida y satisfaga sus principios morales. Y bueno, en este momento yo me voy a permitir, dado que ustedes son unas personas muy condescendientes conmigo, o muy amables, o muy tolerantes, porque cuando llego tarde, como hoy, voy a hacer lo siguiente. Voy a tomar una foto de esto y le vamos a decir a nuestra IA preferida, le ponemos esto y le ponemos amplía la tabla con dos columnas más, una de psicología positiva y la otra, la que consideres deba tener. Vamos a ver qué nos da. Bueno, y vamos viendo aquí cómo lo va desarrollando. La psicología positiva se siente como aprendiz activo, se trabaja con ejercicios diarios y prácticas. La cognitivo-conductual, la persona se sienta frente a la terapeuta, sesión estructurada con agendas y tareas. Orientación temporal, en la positiva tenemos mira el presente y el futuro, sus fortalezas actuales y vida que vale la pena vivir. La cognitivo-conductual mira el presente, pensamientos y conductas aquí y ahora. Foco del análisis, la positiva no se centra en la patología, sino en virtudes, fortalezas y bienestar. Y el TCC no ahonda en el origen inconsciente, identifica pensamientos y conductas disfuncionales. En la positiva,
La voluntad es el florecimiento, modelo PERMA, emoción positiva, compromiso, relaciones y sentido. Positive emotion. R, compromiso. R. ¿De qué es la R? Compromiso, ¿cómo se dice con R? Relaciones, sentido, meaning, achievement. Ok. Y en la TCC, la voluntad es la de la adaptación funcional, pensar y actuar de forma eficaz. Sobre la dimensión que aborda, la positiva se centra en la dimensión del bienestar subjetivo y el psicológico y social. Y la TCC se centra en la dimensión cognitiva y conductual. Tipo de malestar que trata. La positiva interviene en estados subclínicos, insatisfacción vital y prevención. Complementa tratamientos clínicos. Y la TCC funciona para trastornos de ansiedad, depresión, TOC, fobias, estrés, hábitos y la vida de toda persona del siglo XXI. Ok. Estresada, conflictuada, sin tiempo. Origen del conflicto. Psicología positiva analiza qué impide el florecimiento y qué fortalezas pueden activarse. Y la TCC analiza los esquemas, creencias, pensamientos automáticos que sostienen el malestar. Y sobre el alcance de la realidad humana, la positiva engloba emociones positivas, virtudes universales y relaciones significativas, mientras que la TCC engloba la tríada, cognición, emoción y conducta. ¡Ay, qué bonito! Hasta se ve súper ordenado. Y con relación a la fe, la positiva es neutral. Estudia la espiritualidad como fortaleza humana. Peterson y Seligman, sin adherirse a un credo. Y la TCC, la terapia cognitivo-conductual, es neutral respecto a la fe. Puede integrarla como recurso del paciente. Finalidad última. En la positiva, voy a leer todas aquí. Finalidad última. Psicoanálisis busca conciliar conflictos, complacer los impulsos e instintos. Luego busca que el hombre dé sentido a su vida y satisfaga sus principios morales. La positiva busca que la persona florezca, cultive fortalezas y viva una vida plena. Y la cognitivo-conductual busca que la persona piense y actúe de forma más funcional para reducir el sufrimiento. Notas de rigor para que la uses sin dudas. La psicología positiva fue fundada por Martin Seligman en el 98 y sistematizada con Christopher Peterson en el manual Character, Strengths and Virtues en 2004. Contraparte sana del DSM. Su modelo operativo es el PERMA. La TCC nace de la terapia cognitiva de Aaron Beck y la racional emotiva de Albert Ellis, con base conductual de Skinner y Wolf. Está diciendo unos nombres muy complejos, señor. No soy experto en ese campo. Y hoy la psicoterapia con más evidencia empírica para trastornos comunes. Ok, bueno, entonces esto se los voy a compartir. Lo tienen aquí, cópienlo, ábranlo, hagan su copia en su cloud, ¿no? Y muy bien. Y sigamos acá. Bueno, es interesante ver, ¿eh? Porque aquí podría irse un poco sesgada a los autores, que me suena más como que podría limitarnos un poco. Bueno, ¿vamos bien? ¿Seguimos? ¿Nos seguimos? ¿Paramos? Nos vamos a desayunar unos huevos al caballo. Luchar por uno mismo. Bueno, ¿alguien quiere compartir algo de estas
columna que vimos, tabla, perdón, columnas. De estas tablas que vimos, columnas, Michael, Chihuahua, despierta bien. Vamos a ver qué dice, luchar por uno mismo. La frustración existencial aparece cuando el sentido de la vida está ausente o se tuerce, pero para Franklin, esa frustración no tiene por qué ser anómala o un síntoma de neurosis, sino que puede ser en cierto grado positiva, un acicate para cambiar aspectos de la vida propia. La logoterapia se considera esta frustración una enfermedad mental, como otras terapias no considera esto, perdón, como una frustración. A ver, de nuevo, la logoterapia no considera esta frustración una enfermedad mental, como otras terapias, sino una angustia espiritual. Para Franklin, el conflicto espiritual es un fenómeno natural y beneficioso para el ser humano porque impulsa al que lo sufre y busca remedio, ya sea con ayuda o por sus propios medios, y alcanza así una mayor satisfacción vital, es decir, ayuda a dar un giro al propio destino. O sea, ya no es destino, es girotino. En el caso de que la persona requiera apoyo, la logoterapia entra en acción ayudando al paciente a descubrir el sentido de su vida. Luego le guía a través de su conflicto para que pueda seguir avanzando hasta lograr su objetivo. Franklin citaba un aforismo célebre de Nietzsche, quien decía que quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Según su propia experiencia, Franklin opinaba que la salud requiere la dosis de tensión natural que surge cuando se elimina, pero cuando se analiza lo que se ha logrado hasta el momento y lo que se quiere conseguir en adelante. El ser humano no necesita una existencia tranquila, sino un desafío por qué desplegar sus capacidades y luchar. El vacío existencial. Por otra parte, es típico de las sociedades modernas en las que el hombre hace lo que otros hacen o le dicen una vez de lo que él desearía hacer, en vez, perdón, de lo que él desearía hacer. Muchas veces este vacío se intenta llenar con poder económico, placer físico o entumecimiento mental. Puede incluso llevar al suicidio. La neurosis del domingo, por ejemplo, aparece cuando al suspenderse las obligaciones y las prisas de la semana, la persona se da cuenta del vacío que hay en su interior, que hay que buscarle entonces soluciones y sobre todo un propósito, un motivo por el que levantarse en la cama. A ver, ¿qué opinan de esto? La neurosis del domingo. ¿Será la neurosis del domingo lo mismo que la insoportable levedad del domingo? O sea, neurosis del domingo porque no hay trabajo. Sigamos. Al hallar el sentido de la vida, visión tan importante. Ok. Tras hacer un estudio adelante, Lupita. ¿Podría comenzar otra vez un poquito al párrafo anterior? Es muy interesante, sí. El neurosis del veneno. Ay, que creo que también este de la neurosis del domingo, más allá del domingo, pasa a muchas personas cuando se jubilan o retiran, ¿eh?
Ajá, te escucho muy lejos. Digo todo el volumen. ¿Qué pasa cuando se jubilan? Ay, no se escucha. Estoy escribiendo, ¿eh? Ah, ok. Ah, parecido cuando alguien se jubila, ¿no? Sí, fíjense que, gracias, Lupita. Y qué gusto verte, amiga, que estés por acá. No, Fíjense, gracias, María. sí, yo muy serio aquí, pues, la psicología, la terapia, la positiva, el TCC, y no sé si faltó algo, me vi, como que limitado, pero, ¿por qué me paré aquí? Porque sigo con la pregunta. ¿Qué pasa cuando a una persona la corren y ya no tiene ese puesto de trabajo? Se queda sin el puesto, pero sigue luchando por algo o se le va y tiene la neurosis del que ya no tengo que ir a trabajar, ¿qué hago? ¿Qué piensan ustedes que pasa? Teresita, Michael, sí, Michael, tú también, Susi, Karen, Peter. Creo que, ¿sí me escuchas? ¿Sí? Pues pasa lo mismo como cuando se acaba una relación, un divorcio, pierdes el trabajo, muchas situaciones que de momento cambian y que no sabemos, y todo a lo mejor pusimos todo ahí, no sabemos tirar en otras esferas, ¿no? O cómo tirar afuera de esa esfera que terminó. Igual, ¿no? La neurosis del domingo es porque todas las actividades, toda la disciplina o todos los hábitos de los que yo hacía de lunes a viernes, porque tengo un trabajo, y el domingo pues no tengo entrenado ese músculo para hacer algo más allá de trabajar, ¿no? Sí, y mira, gracias, Lupita. Y sí, sí me paré a propósito porque miren, yo tengo una amiga que es eh, la Chief Executive de Recursos Humanos de una compañía, de un corporativo. Son varias empresas las que tiene ese corporativo y ella coordina los recursos humanos de todos estas empresas. Y me dice, Michael, no puedes estar diciendo por ahí en tus pláticas y cuando das cursos que la inteligencia artificial le va a quitar el trabajo a las personas. No se puede, siempre se necesita un humano para trabajar eso y se oye como que muy, no me dijo amarillista, pero exagerado, como sensacionalista, algo así. Yo le decía, es que es en serio, o sea, ya puede hacer mucho, sí, pero nunca va a ser posible. Y por otro lado, tengo un maestro de inteligencia artificial de un curso que tengo que es de por vida ese curso y cada semana hay sesiones, ¿no? De actualización. Y justo hace unos pocos semanas decía es que esto ya se ve mucho más claro qué va a pasar con las personas cuando pierdan su trabajo. La crisis de identidad que viene. ¿Qué va a pasar? No tengo trabajo y ahora qué hago, pero generalizada. Pero no sé. Ustedes también me pueden decir, Michael, estás exagerando, eres un amarillista, solo quieres vender periódicos o tus cursos o crear pánico en este mundo de tranquilidad. Bueno,
¿Cómo ven eso? Bueno, piensen en esa parte. Voy a seguir leyendo. Me siento vacío. Tras hacer un estudio en el Hospital Policlínico de Viena, el equipo de Franklin descubrió que el 55% de los pacientes encuestados mostraba algún grado de vacío existencial. Hallar el sentido de la vida, como define la logoterapia, da al ser humano razones para llenar ese vacío. Para Franklin, el hombre que se enfrenta a sus problemas y convierte sus objetivos en actividad, al hacerse mayor, podrá mirar atrás con paz interior. No envidiará la juventud de los que aún la tienen, porque tendrá un cúmulo de vivencias y experiencias que le demostrarán que ha vivido por algo y para algo. Algunas de las claves de la logoterapia para una vida mejor. El hombre no inventa el sentido de su existencia, como decía Sartre, sino que lo descubre. O sea, ahí está. Vamos a retomar a Sartre. El sentido de la vida es propio para cada individuo y puede reconvertirse y cambiar muchas veces a lo largo de los años. De la misma forma que la aprensión hace que se produzca aquello que se teme, la excesiva tensión o hiperintención hacia aquello que se desea hace que no se llegue. A ver otra vez. De la misma forma, voy a leer la anterior. El sentido de la vida es propio para cada individuo y puede reconvertirse y cambiar muchas veces a lo largo de los años. ¿Ok? De la misma forma que la aprensión hace que se produzca aquello que se teme, la excesiva tensión o hiperintención hacia aquello que se desea, hace que no se llegue. ¿Por qué, señores? No hay una explicación de esto. El humor puede ayudar a desbloquear círculos viciosos y liberar ansiedades. Y la quinta, el ser humano tiene la capacidad de actuar de forma noble y de forma vil, indistintamente. Dependerá de sus decisiones y no de sus condiciones la postura que finalmente adopte. Eso está fuerte. A continuación, veremos 4 casos de la consulta de Viktor Franklin para entender su terapia de búsqueda de sentido. El caso propio de Franklin. Muy bien. Tanto en los campos de concentración alemanes como posteriormente en los japoneses y coreanos, los psiquiatras pudieron constatar que los deportados con más probabilidades de supervivencia eran los que tenían metas por cumplir fuera de los campos y que sentían la necesidad de salir allí con vida. Ese fue el caso de Franklin, quien tras ser liberado y desarrollar con éxito su escuela de la logoterapia, se dio cuenta de que él mismo había sido paciente de su propia terapia. Y es que Franklin tenía un objetivo para cumplir que le hizo seguir adelante. Al ser internado inicialmente en el campo de Auschwitz, le fue confiscado un manuscrito en el que había desarrollado sus teorías e investigaciones y que estaba listo para su publicación. Y al ser despojado de él, Franklin sintió la necesidad de reescribirlo de nuevo y aquello le dio un impulso y un sentido a su vida entre los horrores y la incertidumbre constante de los campos de concentración. Tanto fue así que a lo largo de los años, especialmente cuando estuvo enfermo de tifus, fue anotando en los trozos de papel que encontraba los fragmentos y las palabras clave de la obra perdida. A continuación, veremos algunos de los casos más célebres que atendió en su consulta y que nos permite entender la práctica de la logoterapia. Y dice, el caso de un diplomático americano.
Un importante diplomático norteamericano acudió a la consulta de Franklin para seguir un tratamiento que había iniciado 5 años atrás en su país de origen. Tras preguntarle Franklin por qué había iniciado la terapia, en primer lugar, el diplomático le contestó que se sentía a disgusto con su trabajo y la política exterior de su país y que debía cumplir y hacer cumplir. Entonces, miren, a mí me late que este era el embajador de Estados Unidos en Viena. De esa época podemos conocer quién fue. Su psicoanalista americano, con quien había hecho años de terapia, había insistido en que se reconciliara con su padre, para que su gobierno y su trabajo no le resultaran desagradables por ser representantes de la figura paterna. Sin embargo, Franklin le hizo ver, tras unas pocas sesiones, que su frustración se debía a que deseaba dedicarse a una profesión distinta, y el diplomático finalizó su tratamiento con esta idea en mente. 5 años después, supo por el diplomático que éste llevaba 5 años desarrollando un trabajo distinto y que se sentía feliz. Franklin opinaba que este hombre no solo habría requerido los 5 años de psicoanálisis, sino que ni siquiera podía considerárseles un paciente con necesidad, con necesidad de terapia. Simplemente iba en busca de un nuevo propósito que diera sentido a su vida. En el momento en que lo encontró, su vida adquirió un significado profundo. ¡Ay, qué interesante! A ver, aquí tengo un texto en el chat. A ver, vamos a ver. Gracias, Lupita. ¿Qué dice Clor? ¿Por qué la hiperatención hace que no llegue a aquello que se desea? Y dice, la hiperatención bloquea el deseo. Aquí está el mecanismo real, el problema de fondo. Cuando la atención está dispersa o en tensión constante, como en el TDA o en sus perfiles multiproyecto, el sistema nervioso no puede distinguir entre urgencia real y ruido mental. Todo se siente igual de importante. Esto activa el eje del estrés cortisol-adrenalina de forma crónica. Y aquí está el punto de que pocos explican. El deseo no se manifiesta desde la tensión, de tensión, no atención, sino desde la tensión. Se manifiesta desde el estado de recepción. Ah, interesante. El deseo no se manifiesta desde la tensión, sino desde el deseo, desde el estado de recepción. Ok. ¿Por qué la hiperatención bloquea? Frecuencia cognitiva saturada. La mente hiperatenta está en el modo scanner, no en modo receptor. Envía señales constantes, pero no tiene silencio para recibir respuesta, ni interna ni del entorno. El cuerpo no registra el deseo como real para algo que se imprima como una intención coherente y necesita pasar por el sistema límbico con carga emocional limpia. La hiperatención fragmenta ese proceso antes de que llegue a consolidarse. Ok. Se confunde desear con pensar en el deseo. Pensar obsesivamente en lo que quieres no es desear, es ansiedad disfrazada. El deseo verdadero es calmo, claro, encadenado. La hiperatención produce el primero, no el segundo. Acción prematura. Acción prematura y dispersa. La persona hiperatenta actúa antes de que el campo esté listo o cambie la dirección. Y eso de manera constante, lo cual interrumpe la coherencia enérgica y práctica del proceso. Ok, el mal proceso. El sistema nervioso simpático dominante en modo fight o flight. Crónico, el cuerpo está literalmente en modo de sobrevivencia.
y la manifestación entendida como alineación de recursos, personas, oportunidades, ocurre en modo parasimpático, descanso, presencia, confianza. Okay. Esa es la razón por la cual la hiperatención muy bien. Me gustó el número 4, este de acción prematura y dispersa. Bueno, ese me gustó. Sigamos con el caso de la madre suicida. La madre de un chico que había muerto a los 11 años fue internada en la clínica de tratar suicidarse y llevarse con ella a su propio hijo. Fue este otro hijo paralítico desde la infancia quien le impidió culminar su obra, ya que él sí le encontraba sentido a su existencia y su madre los mataba a ambos. No podrían cumplir su misión. En una sesión de grupo, la mujer explicó su historia. Para ayudarla, Franklin le pidió a otra mujer que imaginara una situación hipotética en la que se encontrara en su lecho de muerte, vieja y rica, pero sin hijos. La mujer aseguró que en este caso consideraría que su vida habría sido un fracaso. Al plantearle a la madre suicida lo que imagina el mismo ejercicio que se imaginara en su lecho de muerte. Esta miró atrás y se dio cuenta de que había hecho todo lo posible por sus hijos, por ambos, que le había dado a su hijo paralítico una buena vida y éste se había convertido en una buena persona razonablemente feliz. A lo que añadió llorando: en cuanto a mí, puedo contemplar en paz mi vida pasada y puedo decir que estuvo cargada de sentido y yo intenté cumplirlo con todas mis fuerzas. He obrado lo mejor que he sabido. He hecho lo mejor que he podido por mi hijo. Mi vida no ha sido un fracaso. ¿Okay? De esta forma, al imaginarse en su lecho de muerte futuro y mirar hacia atrás, la madre suicida encontró el significado sin saberlo. Perdón. La madre suicida encontró el significado que, sin saberlo, le había estado dando a su existencia. Entonces la pregunta es así. Imagínate en tu lecho de muerte, mira hacia atrás, ¿qué dirías? ¿Sería eso? La mujer aseguró que en este caso, ok, puede ser la pregunta. Acudió una vez a su consulta un médico maduro, perdón, el caso del médico triste. Acudió una vez a su consulta el médico maduro que, al no poder superar la muerte de su esposa, sufría una profunda depresión desde hacía 2 años. En vez de darle consejos o analizar su padecimiento, Franklin le preguntó al doctor qué hubiera sucedido si en vez de ella hubiese sido él quien falleciera en primer lugar. El médico espantado le respondió que para ella habría sido horrible, que su pobre esposa hubiese padecido en extremo. A eso Franklin le respondió: ¿lo ve, doctor? Usted le ha ahorrado a ella todo ese sufrimiento, pero ahora tiene que pagar por ello sobreviviendo y llorando su muerte. El médico salió, perdón, el médico, ¿dónde dice el médico salió? En ningún lugar. El médico no dijo nada más, pero salió del despacho tranquilo, tras tomar la mano de Franklin entre las suyas. El propio sufrimiento, pudiendo parecerlo él en lugar de su amada esposa, le había dado un sentido a la vida del médico. Que tú ibas a sufrir, ¿por qué ella? Ok. La terapia Morita. En la misma década que nacía la logoterapia, de hecho unos años antes, el japonés Shoma Morita
Creaba su propia terapia basada en el propósito vital. Demostró ser efectiva para tratar neurosis, trastornos obsesivos compulsivos y estrés postraumático. Shaoma Morita era budista zen, además de psiquiatra, y su terapia tuvo gran influencia espiritual en Japón. Muchas terapias occidentales se centran en intentar controlar o modificar las emociones y sentimientos de los pacientes. En Occidente solemos aceptar que lo que pensamos influye en cómo nos sentimos y eso influye en cómo actuamos. En cambio, en la terapia Morita, esto está interesante, se centra en enseñar a los pacientes a aceptar sus sentimientos sin intentar controlarlos, ya que los sentimientos cambiarán a través de la acción. El fundamento de la terapia de Morita y también del Zen es que la acción es causada del cambio. La acción es la causa del cambio y por consiguiente no debemos intentar controlar. A ver, quiero leer esto. El fundamento de la terapia de Morita y también del Zen es que la acción es la causa del cambio y por consiguiente no debemos intentar controlar los pensamientos y sentimientos. Es un enfoque opuesto al occidental que nos induce a controlar y modificar primero nuestros malos pensamientos para cambiar cómo actuamos. La terapia Morita, aparte de aceptar las emociones, busca crear nuevas emociones a base de la acción. Según Morita, estas emociones se aprenden a través de experiencias y a base de repetición. La terapia de Morita no intenta eliminar los síntomas directamente, sino que enseña a aceptar con naturalidad nuestros deseos, ansiedades, miedos y preocupaciones. Este terapeuta revolucionario decía que en materia de sentimientos es mejor ser rico y generoso, en el sentido de aceptarlos y dejarlos marchar. Sobre la cuestión de dejar ir los sentimientos negativos, Morita lo explica con esta fábula. Si un burro está atado con una farola, continúa caminando para intentar escapar, pero comienza a dar vueltas y al final termina inmovilizado junto a la farola. Lo mismo nos pasa a las personas cuando tenemos pensamientos recurrentes y obsesivos e intentamos bloquearlos con otros pensamientos. Ahí está, rumiando, rumiando, rumiando. Muy bien. Pues voy a anotar que nos quedamos justo en esta sección 46. Era la 46, la 46. Ok. Vamos a leer las 4 fases de la terapia Morita. Esto es a lo que le voy a tomar captura de pantalla. Lo anoto en el blog de la página que llevamos en los libros. Y esto es la página 46. Ikigai, página 46. Es que con tantos libros, ¿cómo le hace uno? Bueno, ¿qué se llevan de esta lectura el día de hoy? Seguimos avanzando. Bueno, son las 8, debo irme porque tengo clase ahorita. Pero bueno, piensen en esta parte, les di el link para lo que nos puso Claude y también aquí Lupita nos puso el por qué la hiperatención hace que no llegue a aquello que se desea, ¿no? Y bueno, que tengan bonito domingo, disfrútenlo mucho, descansen, duerman temprano, cenen temprano. Y yo me voy corriendo. Que tengan bonito domingo. Pásenla bien. Besos, Gracias. abrazos, chao.
Hasta Gracias, mañana. Michael. Buen fin de semana. Chao. Bye. ¿Dónde apago esto? Aquí.